Bienvenidos a Jordi Muro, Diario de un Coleccionista. Vídeo del que tenía muchísimas ganas de mostraros, de hacerlo, de editarlo y de enseñarlo. Box que salía la semana pasada, estuve a punto de hacer un esfuerzo dinerario bastante heavy para conseguirlo antes de tiempo, pero al final me lo pensé bien y esperé a que llegara por su curso tradicional o su curso más económico, hablando en plata, porque ya valen demasiado las cosas como para encima soltar más por ellas. Dicho esto, vamos al tema que mostramos, la gloriosa box de singles de su noveno álbum de estudio de los gloriosos Depeche Mode, conocido como Ultra, editado en el año 97, un disco arduo, un disco complicado, del que ahora os intentaré hacer un pequeño resumen de lo que fue la historia. Siempre, como digo, nunca he tenido la suerte de compartir absolutamente ni un segundo con ninguno de ellos, ojalá hubiera sido así. Pero bueno, sí que esto que os contaré más que nada viene de vídeos y de propias declaraciones hechas por ellos mismos, por lo que se parece o se parecerá bastante a la realidad que ellos mismos han explicado. Vamos a ver, la voz que os muestro es esta, supongo que ya habrán otros unboxings, intentaré hacerlo como siempre de la forma más, aunque ser objetivo con Depeche es complicado, pero lo que es la box en sí, los contenidos y lo que es la historieta. ¿Qué es lo que muestro aquí? Pues mirad, todo esto viene de este álbum. Este es el álbum original, UK original del 97, que ahora, esto era muy barato, porque se habían editado muchísimas copias, esto me costó al cambio ni 20 euros, ahora creo que la gente pues está un poco mal de la chota, porque además este es el original que venía con la bolsita de cuando editaron el Ultra. Tiene valor, es igual si tenéis cualquiera de las reediciones, si tenéis un CD o tenéis en streaming, es más que suficiente. Pero ¿qué tuvo este álbum? Este álbum, ojo, este álbum es el álbum que casi nunca se graba, el álbum que casi nunca se edita. El primer álbum de Depeche que casi no se termina. Y la cosa fue así. Recordar que en el 95 justo terminaban la brutal pero destructiva a más no poder el Devotion Altura, aquella gira en la que se dejaron absolutamente todos la piel. El amigo Dave, pues evidentemente con su heroína, el amigo Martin, pues ya desgastado y empezaba ya a darle bastante a la botella, y al amigo Fletcher, como siempre, por ahí pululando. Pero lo que era y lo que es, y lo digo con toda la razón de ser desde mi punto de vista, el señor Alan Wilder, la máquina perfecta que entró en el año 82, y desde ahí se demuestra la trayectoria exponencial que tenía el grupo. Estaba completamente achicharrado, estaba agotado, estaba destrozado y estaba cansadísimo de ser aquella herramienta perfecta que lo que hacía era arreglar, repasar, revisar, revisitar y trabajar encima de absolutamente todo lo que hacía el grupo, perfeccionándolo, arreglándolo y convirtiéndolo en auténticas obras maestras. No digo que en composición Martin no fuera perfecto, no digo que en vocal, evidentemente, mi amigo Dave Gahan no sea perfecto, y a los teclados Andrew pues sea resultón. Lo que estoy diciendo es que evidentemente lo que conseguía este hombre eran auténticas maravillas. Y desde que se fue, se nota que no está. Salvo en este álbum que aún quedaba, como siempre digo, un resquicio del mismo. Así que acabándose esta grandiosa gira, en el mes de junio de 1995, viendo lo que se le venía encima, puesto que el grupo ya se planteaba hacer un nuevo álbum, o se sobreentendía que después de una gira, evidentemente, con la tirada que tenía y la pegada que tenía en aquel año Depeche, y después de un glorioso Violator anteriormente y un Songs of Faith que llevó a esta gira después, pues llamaba a un nuevo álbum. El señor Alan Wilder dijo, ostras, soy el que entra al primero en estudio, soy el que entra más días, más meses, más años, soy el que salgo el último, el que siempre estoy encima del todo y los demás van a su puñetera bola. Y además siento, esto suele pasar, que no valoran mi trabajo. Lo que es cierto que tanto el amigo Andrew como el amigo Martin tenían bastante recelo de este payo, porque este payo musicalmente era muy bestia. Y le tenían recelo, le tenían envidia, hablando en plata. Era así y así lo dijeron con el tiempo. Así que cuando intentó contactar con ellos, pues unos se cabrearon, Dave no había manera de encontrarlo y lo que hizo es enviar un comunicado directamente por escrito en el mes de junio del 95 diciendo, señores, esto lo dejo, no quiero que se vuelva a repetir y más vale dejarlo en este punto en el que creo que he dado bastante por Depeche y hemos conseguido cosas chulas juntas y no hace falta seguir desgastándonos de esta manera. Andrew y Martin no hicieron nada para intentar recuperarlo. Dave, en su mundo heroinómano, tampoco hizo nada. Con los años así lo han declarado y así lo han justificado, por lo que se perdió la magia del señor Alan. Y desde entonces lo siento y mucho. No ha vuelto a ser lo mismo. Y lo digo ahora antes de que me olvide.
Si Alan Wilder no se hubiera ido de Depeche, posiblemente hubiéramos podido disfrutar de muchísimos más álbums, muchísimos más temas de un altísimo nivel. Evidentemente nunca, supongo, llegando, o sí, ojalá, a un Violator, a un Songs of Faith and Devotion, y lo que fue La Sombra, un álbum que también es glorioso y grandioso, que es este Ultra, que es la verdad una pieza que me acompañó y mucho, nos acompaña a muchos de nosotros en aquella época, y si bien es cierto que es una auténtica gozada. Y ahora explicaremos el porqué. Así que nos encontramos con un Alan que deja el grupo, una banda que da por hecho que están hundidos en la miseria, una banda que dice quizás con esto se ha acabado, estamos totalmente muertos. Pero, cómo no, teníamos ahí al señor de Normal, al Daniel Miller, al glorioso creador de Mew Records. Evidentemente su gallina de oro, de los huevos de oro, no se podía perder y dijo, a ver, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos y vamos a pensar. En su día se fue la cabeza pensante que no era ni más ni menos que el Dave Clark, acordaos del amigo Clark, y lo superasteis. ¿Quién os dice que no podéis volver a hacer lo mismo? Bien. Si bien es cierto que para suavizar un poco el tema se intentó plantear lo que era Ultra como un EP con algunas ideas, algunas maquetas que tenía Martin, porque sí, esto es verdad que Martin siempre tiene muchas ideas en la cabeza, dijeron vamos a tomárnoslo con calma, vamos a hacer un EP a ver qué sale. La realidad era la siguiente, el amigo Martin, a pesar de que tenía ideas, bebía y ya empezaba a beber mucho, sabéis que tuvo problemas con el alcohol durante mucho tiempo. El amigo Andrew Fletcher, por más que parezca raro en esta ocasión, porque sabéis que siempre era un cabra loca, iba a su rollo festivo, etcétera, etcétera, en este caso fue la cohesión, fue lo que consiguió al final que se acabara el disco y lo que consiguió cohesionar al trío y a todo lo que venía, lo que era la composición y el grupo. Es algo realmente raro. Se lo agradezco porque si no hubiéramos tenido Ultra y posiblemente no hubiéramos tenido más Depeche. Pero lo que nos encontrábamos era con Dave Gahan, que todo el mundo se pensaba que lo estaba dejando, se estaba quitando, y eso para nada, o sea, estaba el tío más metido en una espiral de autodestrucción impresionante que no paraba, no tenía límite. Pero aún así dijeron, vamos a hacerlo. Pues de esta forma, el señor Miller cogió, y ya que había propuesto hacer algo totalmente diferente e intentar volver a salir a flote, en esta ocasión, sin la pieza más importante hasta la fecha, que era el señor Wilder, pues vamos a hacer algo completamente nuevo. Y cogieron como productor, en aquel entonces lo petaba mucho, el señor Tim Simenon. Tim Simenon, si no se pronuncia así, mala suerte porque es lo que doy. Más conocido entre los que nos gustaba la electrónica en aquel entonces como Boom the Bass. Sí, señor, el que tiene unos temazos techno brutales y el que de vez en cuando ha hecho alguna remezcla. Bien, llegado a este punto es evidente que el señor Simenon tenía unas ideas bastante claras de lo que era Depeche y además era un tío que idolatraba a Depeche, o sea, había vivido con ello, había mamado su música y los tenía en un pedestal, por lo que llegó allí, como tiene que ser a veces, y dijo, ojo, ojo donde te metes, vamos a dejar a estas bestias que sigan un poco su camino y no vamos a empezar a desmontarlo todo ni a aplicar aquí nuestra ley, vamos a hacerlo con cariño. Y una cosa llevó a otra y lo que se produjo es que poco a poco se fue aguantando. Ojo que el álbum fue una brutalidad en acabarse, fueron casi 13 meses para poder acabar el álbum. La verdad es que fue un álbum carísimo, se dejaron absolutamente toda la pasta en el mismo, carísimo en producción, en tiempo, en vídeos, absolutamente todos los vídeos, luego lo volveré a decir, pero casi todos los 4 singles, 3 vídeos los grabó el amigo, como no, Anton Corbijn, el mismo que este no lo firma porque el que firma valía 700 euros, pero bueno, este es mucho más barato, el que firma o el que hace las fotos de este libreto, ¿no? Señor A.C. Anton Corbijn, y son una auténtica gozada, por ejemplo Useless, bueno, una pasada, menos el single del Home, ahora comentaremos. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió lo siguiente, cogían las ideas del amigo Martin y empezaban a grabar. Tenían que grabar por separado, las pistas, las ideas, y cuando iban a buscar la voz de Dave, cuando lo encontraban, porque era como si no estuviera, evidentemente no estaba, es que estaba en su mundo, no conseguían sacarle absolutamente ni una nota como Dios manda. La voz no era la de él, le costaba cantar horrores, estaba hecho una mierda y no entendía nada, estaba perdido en el limbo. Tal como eso, si no recuerdo mal, la canción de Sister, que es Sister of Night, que es una auténtica gozada, si no la habéis escuchado, claro, si estáis viendo esto, ¿cómo lo vais a escuchar? Pero bueno, si no lo habéis visto o si no habéis estado nunca por Depeche, escucharla, la voz es desgarradora. Estuvieron una semana de reloj o algo más para poder grabar toda la canción. Lo que hacían eran micropistas que a veces cubrían solo una palabra y lo iban mezclando porque no daba más de una palabra. Tal fue la cosa
que al final el amigo Martín llegó a decirle, oye, mira, ¿queréis que planteemos esto como un álbum en solitario mío? Porque al final es lo que estoy haciendo, ¿o qué hacemos? No, vamos a esperar, vamos a sacarlo como Depeche, vamos a darle un poco de tiempo a Dave a ver si realmente se rehabilita, porque se está rehabilitando. De rehabilitar nada, porque salía del estudio, se encontraba los lamellos y se metía absolutamente todo. ¿Qué ocurrió? Pues estaba entre New York y Los Ángeles. Y lo que ocurrió es cuando le dieron el tiempo, justo en ese momento, acordaos de los famosos 2 minutos muerto. Dave Gahan estuvo 2 minutos muerto. Pegó el tío una sobredosis brutal y tuvieron que despertar a lo Pulp Fiction, así lo dijo él, al Pulp Fiction le clavaron el pedazo de aguja de anhedralina en el corazón directamente y lo consiguieron reanimar. De hecho, él comentó una vez que estaba oyendo como decían, se va, se nos ha ido, y él dijo, y un cojón de pato me voy a ir. Eso sí que lo tenía Dave, que está muy mal de la cabeza, y el tío lo recuperó. Esta es la sorpresa, aquí viene todo el cambio radical que tuvo el álbum y todo el cambio radical que ha tenido hasta ahora Depeche quizás, que la sorpresa es que el tío realmente salió de aquello, sobrevivió. No solo eso, Estados Unidos, sabéis que con algunas cosas tú puedes tener un arma, 5, 10, un niño puede llevar un arma, pegarse un tiro, pegarle un tiro a su padre, a quien quiera, pero hay cosas que no están bien vistas y por ejemplo drogarse de esa manera no estaba bien visto. Así que lo detuvieron, nada más renacer, lo detuvieron y le dijeron, a ver, te vamos a expulsar de Estados Unidos, ¿cómo no te introduzcas en una rehabilitación como Dios manda? El tío pues se dejó llevar y a raíz de eso, si bien es cierto que durante mucho tiempo sus demonios lo acompañaron, no sé si aún estarán con él, pero estoy convencido que le acompañaron durante mucho tiempo, en pocos meses recuperó la voz. Tal recuperó la voz que solo tenéis que escuchar el álbum, era una pasada, estaban todos alucinando, por lo que, dicho eso, lo que fue un EP en concreto inicialmente se convirtió en un gran álbum. ¿Por qué digo gran álbum? Gran álbum es porque este álbum llevaba algo tras de sí que lo hizo grande. Primero, que todavía tenían un poquito la sombra de Alan, sabían cómo trabajaba Alan y aunque no estuvieran siempre con él, querían demostrarle que podían hacer algo bueno sin él. Lo mismo pasó cuando se fue el amigo Clark, aunque tuvieron la ayuda de Alan, evidentemente. ¿Qué sucede? Esto hizo que se esforzaran mucho, 13 meses. 13 meses de grabación de álbum. Esto se lo dices ahora a alguno de los discos estos que venden millonadas y que salen por la tele y ganan Grammys y todos los youtubers salen a decir que es una barbaridad cómo canta esta mujer y cómo hacen estas cosas. Esto no dura ni 2 semanas de producción, estamos hablando de 13 puñeteros meses donde se dejaron la pasta. Con el álbum Ultra, Depeche no ganó absolutamente nada. No ganó nada porque no tuvieron, luego lo diré, no tuvieron los santos bemoles de hacer una gira. A ver quién se atrevía. Además introdujeron cosas bastante nuevas en el mismo. Sabéis que históricamente siempre Depeche improvisaba muchísimo, o sea, cogían los primeros que me dieron samples de piedras, jugaban mucho con lo que son los sonidos. Y aquí lo que dijeron es, hostia, vamos a hacer algo un poco diferente, vamos a meter percusión, vamos a meter un pedal steel de guitarra, un pedal steel de que van así en la mano, metieron un pedal steel, bajos, lo hicieron todo de forma analógica, aunque luego los ampliaran. Pero tenían esto, se notó. Luego a partir de aquí, acordados que los conciertos de Asopor fueron muy bestias. Bueno, Sons of Faith tocando con aquella calidad, Alan Wilder. Es que Alan Wilder, la verdad es que lo he hecho y mucho de menos lo diré siempre. Pero bueno, consiguieron algo diferente. Acordados en el tema de Useless, cuando suena la batería, es que está súper guay. A raíz de aquí ya tuvieron claro que iban a hacer el álbum, ya tuvieron claro que salían los singles, que de hecho es lo que se muestran aquí. No los diré en orden, pero evidentemente son el It's No Good. Brutal el vídeo de It's No Good. O sea, un loser como Dios manda, el señor Dave en It's No Good. Me encanta ese disco. Es que es una pasada. Home. Useless. Como no me dejé el primer tema, Barrel of a Gun, muy significativo de cómo estaba Dave en ese momento. Acordaos la imagen que tiene los ojos cerrados y se ven los ojos dibujados. Aquí es que los vídeos de Lanto Corbin son una gozada, son una obra de arte. Realmente, ahora hablaré un poco de la historieta mía y con esto espero que ya dejaros en breve para ver, que yo también tengo ganas locas esta vez sí de abrir la box. En ese año 97 no podríamos decir que estaba la misma tesitura del Dave, ni mucho menos, no tenía ni sus millones, ni su fama, ni nada, pero mentalmente me encontraba bastante destrozado como él. Y conecté muchísimo con ese álbum. Ese álbum es de aquellos discos que actualmente me parece que lo he dicho. Hay gente que tiene muchos discos, compramos muchos vinilos, tenemos temas, lo escuchamos en una plataforma, luego tenemos el original y lo escuchamos 1, 2, 3 veces y ya está. Este álbum lo he debido de escuchar materialmente, calculo, con unas 50 veces o más.
Se incluye entre los discos que más he escuchado. Me acompañó durante meses continuamente en el coche. Antes llevábamos un radiocassette y metías la cinta en el coche. Ya empezamos a tener CDs en aquel entonces. Sí, tenía un cargador de CDs y también jugaba con el CD. O sea que, ojo, que también teníamos calidad. Pero realmente eran álbums que escuchabas y mucho. Y es un álbum brutal, desde que empieza hasta que acaba. No llegando, ni evidentemente, ni a un Violator, no llegando evidentemente a un Sons of Faith, pero quizás sería un álbum que estaría detrás. Es una auténtica obra de arte y lo tenéis que gozar. Así que una vez editado el álbum, con todo lo que estoy explicando, te voy a decir, el álbum genealógico, no. Vamos a lo que digo. 13 meses de composición, por lo que al tener claro que iban a sacar el álbum, el día 14 de abril del año 97 editan esta maravilla, que a mí me ayudó mucho. Y siempre diré que es la última obra maestra del grupo. A partir de aquí se perdió la esencia, en el siguiente álbum ya no tuvieron por qué esforzarse tanto, evidentemente la sombra de Alan ya había desaparecido y hasta la fecha sí que es cierto que han hecho alguna cosa buena, bastante buena, por qué no decir, pero nunca será lo mismo. Como a veces comento que sería la bomba, que se volvieran a juntar, o que fueran algunos grupos, héroes, que volvieran a hacer un reencuentro y tal, sería genial, sería una pasada que Alan Wilder volviera a Depeche Mode. Sería una auténtica maravilla y daría lo que fuera por verlo. Acabado el álbum, evidentemente lo que había dicho antes, siempre Depeche había sacado álbum y había hecho una gira impresionante, como no, evidentemente necesitaban recaudar absolutamente todo lo que se habían gastado. Y lo más normal cuando haces un álbum es, para darle la promoción, hacer gira. Nadie tuvo los santos bemoles después del milagro de que el amigo Dave se rehabilitara a decirle, vámonos de gira. Menos mal, si llegan a decirle a la asamblea que se van de gira, ese año muere. No se hizo gira, nadie dijo nada. 2 años después, o al año después, 2 años ya hicieron aquella gira de Depeche Mode con los singles, evidentemente ya se puso todo en marcha, una gira que tuve la suerte de estar, pero eso fue más tarde. Entonces nos encontramos en el punto que se edita este disco, como he dicho, se habían gastado absolutamente todo el dinero, no habían ganado nada haciéndolo. ¿Y cómo hacían la promoción del álbum? Bueno, intentaron hacer la promoción en 2 presentaciones que hicieron rollo mini concierto. Se sorprendieron a ver que Dave también estaba en el concierto. Se le veía no seguro como siempre, se le veía con una buena voz, pero se le veía algo asustado, pero fueron unos conciertos bastante míticos. No tendré imágenes, lo pondré, no tengo tiempo, pero si los podéis revisitar, hicieron como 2 sesiones así presentando el álbum, pero aún así lo sorprendente es que el álbum en sí lo esperaba tanto todo el mundo, que se vendió como churros sin necesidad de hacer gira y nada. Y al final, como vino, recuperaron algo. Pero bueno, hasta aquí la historieta, señores. Vamos a ello, que tengo ganitas. Espero, como siempre, que os guste o que no, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha. Seguro que ya está, pero no como os lo explico yo, o con el cariño, el amor, o con esas manos tan limpias que uso para hacerlos. Y cómo no, que podáis chafardear. Espero y deseo que os mole. Si os mola, suscribiros, darle al like, darle al dislike, decirme algo, como siempre comento. Y sobre todo, señores, que viva la música, la buena música, y más en este caso si es Depeche. Depeche Forever. Hasta pronto. Aquí la tenemos, la 9ª entrega. Aquí la veis, Depeche Mode Ultra de 12 singles. 12 singles, pues simplemente está hablando que llevan los maxis típicos con los que se solía pinchar aquel entonces de 12 pulgadas. Ojo, este álbum, la realidad que tiene son 8, veis aquí, que son 8, ahora los veremos, son 8 maxis, en los cuales queda claro que dicen que 3 de ellos los han tenido que sacar o los han hecho directamente las remasterizaciones directamente de los CD singles original. ¿Por qué? Acordaos que esto es año 97. Depeche siempre apostó por sacarlo todo en single, era muy rollo discotequero, le molaba que sus singles y sus maxis y todas sus remezclas que a las veces tuviera mucha presencia en la discoteca, pero ese año ya empezaba a ser un año bastante complicado para el vídeo, por lo que no se ha podido recuperar todo. Y lo que han hecho simplemente es del 12, por decir algo, del 12 Bonk 25, han pasado, han hecho 2 del 25, 2 del 26, 2 del 27 y 2 del 28. Tanto uno del 26 como del 27 como del 28 es lo que te indica 12 vinyl pressing of original CD single. Pero bueno, ahora veremos en sí lo que son las portadas y lo que no son las portadas. En cuanto a lo que es la box, misma presentación, un color muy similar a la anterior, la del Songs. Realmente lo que busca y vuelve a
entonar bastante lo que era la portada. La portada del Ultra en sí no era ninguna maravilla, esta sí que me parece una auténtica maravilla. Pero bueno, no fue una portada, es que fue un álbum raro, porque con una portada no muy gloriosa consiguieron unas ventas estratosféricas, es una pasada. Bien, mientras hablo con vosotros, estaba pensando que quizás en la historieta me habré olvidado de 50.000 cosas. Como siempre, no me lo tengáis en cuenta. Estoy nerviosillo porque son mis debates. Os quiero explicar tantas cosas y de una forma tan reducida que me pongo a hablar como un loco de forma muy rápida, demasiado acelerado, y luego quizás es peor. Tendría que deciros menos cosas o no, pero hacerlo con más calma. La box es una auténtica gozada. Aquí está el download, no pasa nada, aunque se haya visto el número, me da exactamente igual, porque cuando esté editando al mismo tiempo estaré bajándome, que como comentábamos el otro día, lo bueno que tiene este download, que me parece una chuminada en algunas ocasiones, en estas no, es que te lo puedes bajar en calidad WAP, en 320, lo que quieras, por lo que de esta forma sí que merece y mucho la pena, es una gozada, ocupa bastante, pero mola. Bien. Número, pues no está mal. Esta vez para haberlo pedido, para haber tenido paciencia, 504. Pues mira, pues no está mal. La verdad es que estoy contento, es un número bastante bajito. Acordaos que esto se puede quitar con cuidadín, ¿veis? Con cuidadín tendréis aquí en tono blanco y tal. De momento no lo quitaré. ¿Por qué? Porque va enfundado. Lo suyo es quitárselo, pero yo, si os fijáis, lo abro por aquí, lo mantengo y de esta forma luego lo volveré a enfundar y se me guardará con mucho menos polvo, ZZ. Calidad de la box, ninguna sorpresa, exactamente igual que las otras, y para un volumen de 8, algo más pequeña, evidentemente que la del Violator, que fue la más grande. Presentación, color, una gozada, es una gozadita. Es un álbum que me moló tanto que no puedo decir otra cosa. ¿Veis? Aquí tenemos, pues mira, Useless, la presentación del vídeo en sí, 20 de octubre del 97, espero no equivocarme, pero creo que sí. De hecho, la portada del single era una gozada. Es la misma mano, si es la manita. Y es en tono así, con las uñas del amigo Dave pintadas. Es bastante paranoia ese álbum. Ojo, me había olvidado decirlo. Todos los temas, como empezó escribiendo el EP el amigo Martin, acabó escribiendo los Martin todos los temas. Todos los temas de este álbum están compuestos por el señor Martin Gore. La verdad es que son una gozada. Y la voz de Dave es una maravilla. Pero bueno. A ver, en cuanto al orden, lo haremos por bonk. A ver si me lo indica aquí. 28, 27, 26, venga, pues al contrario de lo que hacen todos, da igual que quede bien o que me quede mal, empezaremos por aquí. Tenemos el 12 Bong, este, si os fijáis, es un single, que de hecho está editado también en edición japo, tengo la suerte de tenerlo, del Barrel of Agan, así lo presentaba inicialmente, aquí teníamos al Dave bastante hecho polvo, pero esta es una gozada en Gatefold así, me encanta, o sea, volver a tener este material en esta calidad, nuevecito, oliendo a nuevo, y fijaos que lleva dentro un mega póster, es una gozada, ¿eh? Cuidado por eso que es en tono plata el mega póster, por lo que recordad que cuando las impresiones están hechas en plata o en dorado son muy delicadas. Si le metéis un tátil con mala leche os lo vais a cepillar. Gozadita con póster Gatefold que se abre, me parece una auténtica maravilla. Vamos, estoy ya... No lo voy a decir porque queda marranete, pero bueno, a ver, la cámara no lo puede captar, pero vamos, que si la acerco un poco, igual entona un poquito, asoma la cabecita. Pero, cachondeo al parte, fijaos, en este caso, como muchas veces no viene, estaría bien que viniera protegido. ¿Veis? No viene protegido. Absolutamente nada. Y lo malo de esto es que os lo podéis cepillar. ¿Veis aquí la calidad de prensado? Mirad aquí, no sé si lo podéis ver, lo que es el Maxi. Los surcos tienen una forma curiosa, ¿eh? Cuando es un rollo así electrónico. La verdad es que cuando pinchabas, pues muchas veces, a veces incluso los temas, por el modo del surco te podías hacer un poquito la idea de dónde estaban los subidones, los bajones y tal. Aquí con la luz no lo vais a ver, pero la verdad es que pesado, está muy guapo. ¿Intentaré hacer una sesión? Pues quizás, no lo sé, porque las últimas que tenía, si queréis escuchar alguna sesión, tenéis mi canal Caras B, se llama, sí señor, una cutrada, alguna cosa, que es donde intento hacer los remixes de vez en cuando, no tengo nada tiempo. Intentaré a ver si me sale. ¿Por qué? Porque luego normalmente me lo retiran, porque al meter en una sesión con temas originales tanto rato, normalmente te lo retiran. Si bien es cierto que al hacerlo con el CD es posible, al hacerlo con el vinilo, si modifico un poco el pitch es posible igualmente. Bueno, aquí vamos. Venga, que no la liemos. El 12 Bong 25 con los temas, con lo que es el maxi del Barrel of Agan. Tenemos aquí el L12 Bong, sería el otro, el Bong sería, ¿veis? Que es L12 Bong,
con el que tenemos los siguientes temas: Painkiller, Battle Fagan, también otras versiones. Este ya vendría en simple, y aquí sí que os fijáis que este sí que viene como tiene que ser, protegidito. Vamos a meterle un poco de caña, porque si no luego me decís que son muy largos. Aunque la verdad os diré una cosa, me trae al pario, me da exactamente igual, he esperado bastante para hacerlo, y si tardo en hacerlo, me da igual, quiero que lo veáis todo, que para eso lo abro. Gozadita, totalmente gozadita. ¿Por qué? Porque lo tenéis nuevecito, nuevecito. Y hasta ahora se han escuchado las remasterizaciones, se ha escuchado brutal. Aunque la saquen de CD, señores, son temas electrónicos. Da exactamente igual que el máster sea de un CD, por más que me vendáis la milonga. El Is No Good, este también era un single normal. Aquí nos iríamos al 12 Bong 26, este también lo teníais, pero la calidad de este evidentemente no era ni el mismo serigrafiado, ni lo ibas a encontrar del año 97. La gente que lo compraba en aquel entonces, la mayor parte, como os he dicho, era para pinchar, y los maxis estaban estaban muy usados, estaba mucha mala calidad. Por eso de esta etapa tengo muy poquitos en vinilo, tengo muchísimo en CD, ¿vale? Aquí empezamos a tener lo que son las rarecitas, estas que dicen que este sería el Elebong 26, si no me equivoco, Elebong 26, y aquí lo que hacen de este Is No Good, fijaros, sería la versión de single CD, ¿veis? Y aquí tenemos pues Slow Blow, Darren Price Mix, Is No Good, Bass Bounce Mix, etcétera, etcétera, que se acaban de, los han remasterizado del CD. Les daré una escucha, pero tengo que tener esto así. Veremos, porque muchos temas pinchables no sé si darán para una sesión, pero algo intentaremos hacer, porque cuando son de PET sí que vale mucho la pena. Fijaos, el mate, como el original, el Home, ¿vale? Este sí que tengo la suerte de tenerlo, y lo encontré bastante bien, precintado, de hecho, en una de aquellas cubetas cuando la gente sudaba bastante estos vinilos. Pero bueno, igualmente, este sería el, si os fijáis, el Bong el 27, el 12 Bong 27, y este era la edición normal también, o lo que emularía el maxi original. Viene así normalito, vienen todos menos el primero de momento, ole, porque vienen todos con su antiestático, y perfectamente, dos canciones por aquí, dos canciones por aquí, unas galletas blancas y negras, normal y corriente, como un maxi de rigor para pinchar. Lo guapo que me ha gustado de este es que por más que los de brillo aguantan muchísimo más, como soy muy limpio y a mí me encanta que sean de mate. Me parecen una auténtica obra maestra. ¿Veis? Aquí con el Ultra, la portada del Ultra original en la otra cara. Aquí tendríamos otra de las rarecitas sacadas del tema de los CDs. Si os fijáis, ¿veis la portada esta? No la teníais en maxi para nada, la tenéis en un single. Y este sería el L12 Bong 27 con Home, que como os decía, a ver, si habéis visto el vídeo de Home, es una auténtica gozada, veis a los tres. Y por más que Martin se empeñe en decir que no ha hecho las letras para Dave, en esta canción se nota, si la escucháis y la traducís y veis el vídeo, que es que se lo está escribiendo, se lo está dedicando a Dave Gahan. Está clarísimo, Dave Gahan. Está clarísimo, dos caras por aquí, o sea, dos canciones por aquí, dos canciones por aquí, pues me parece algo brutal. Esto no existía, por lo que habrá quien diga, es que esto se lo han sacado de la manga. Me da igual, es un maxi en el año 2021 que no existía y ahora lo podemos gozar. Me parece una auténtica gozada. Sí que es cierto que tiene directos y tal, que hay a quien no le gustan, pero bueno, aquí tenemos The Noodles and the Damage Done, que es una edición de Home que no teníamos para nada en vinilo. Aquí tendríamos, salía alguna cosita, la vemos. Aquí tendríamos, si no me equivoco, la original, que sería el Elebong, no sería el Bong 18, 12 Bong 28, que sería, estoy aquí hablando yo y no lo estoy enseñando a la cámara, pero es igual, aquí lo pone. La de Useless, esta sería la original, que también si habéis visto el vídeo, es uno de los pocos que ha hecho el Corrin en color. Veis lo del coche amarillo, que al final resulta que parece que te esté hablando a ti y le está hablando a una muchacha. Os hago el spoiler, pero me da igual, es un vídeo, que al final del vídeo pues la podéis ver. Y el amigo Dave está que se sale. Y tenerlo aquí, vamos a ver qué es esto, ¿no? Ya que ha asomado por aquí, esto se me pierde porque no lo había tenido. Pues mirad qué detallito. Tendría la sticker de cuando lo editaban, pues perfecto, me parece. No sé si en alguna otra estará, pero bueno, de momento me ha salido esta. Y doy gracias al señor por haberla visto y porque esté aquí. Lo meto con cuidado y lo mantengo. Me está encantando, me encanta. Y aquí tendríamos el otro sacado de los singles. Si os fijáis, la portada no existía para nada en vinilo, la otra del Useless, que sería es que no se ve,
L12 Bong 28 y con esto acabaríamos los 8 vinilos. No he visto ningún otro sticker, pero bueno. En cuanto a lo que hemos dicho, antiestático por un lado y por el otro, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Que tengo unas ganitas de escucharlo que me muero. Que me muero. Ojalá pudiera hablar inglés. Para hacer esto en inglés y que llegara más gente, pero por mi pasión al grupo. Pero bueno, mejor que no llegue porque así será menos lo que tendrá que sufrirme. Mira, hago una repasada. Aquí este también está mate, este también es que me parecen una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Puntuación de la box. Vamos a ver, como siempre, de Pets a esta box igual que al resto. 9,5, 9,75, no le puedo poner menos. Ahora bien, en cuanto a precio ha sucedido una cosa. Como inicialmente empezaron con unas boxes de 3 singles que valían 50, 60 euros. Luego empezaron a meter más y valían muchísimo más. Si nos fuéramos al cambio, si tenemos aquí 8 singles, si los pusiéramos a 10 euros serían 80 euros. Bueno, venga, lo compramos. Si lo pusiéramos a 12, pues nos iríamos casi a 100. Si los pusiéramos a 20, nos iríamos a 160, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí está el juego. El juego está en que los han puesto los maxis a 20 euros. Aquí ya depende, más o menos, más o menos. Aquí ya depende lo que seas o lo que te consideres fan de Pets. Buen precio, no. Considero que estas boxes se deberían de quedar siempre entre los 100 y 120. ¿Por qué? Porque ya van 9 entregas, tenemos que hacer mucho esfuerzo y somos muchos los fans. Si bien es numerada, y esto le gusta mucho a los coleccionistas, y podrán decir, hombre, es que no dejan de ser, ojo, son 8 maxis, 8 singles. No os paséis porque no son álbumes completos. Así que en cuanto a precio no diré que está bien. El precio debería ser mucho más barato, pero como todo, incluso la luz, el gas, etcétera, ha subido y me parece que ya están pasando de la raya. Pero un 9,75, no puedo ponerle más, me encanta, me chifla. Así que os dejo rápido, esta vez raudo y veloz, porque quiero escuchar, y el fin de semana, si puedo, o el otro, os intentaré hacer una sesión con esto, porque me parece algo bastante glorioso. Estoy encantado. Estoy encantado. Y encima, como siempre, pues con el postercito, emulando en este caso la presentación de uno de los singles, pues aquí con Useless. Así que compañeros, compañeras, niños, niñas, abuelos, abuelas, todo el que me escuche y el que no, ojalá que algún día lo haga. Y si no, pues mala suerte para vosotros. Resistir, aguantar, tirar para adelante porque no hay otra. Vivir la vida todo lo que podáis, no hagáis daño, por favor. Vivirla sin hacer daño al prójimo. Intentar pesar un poquito más en los demás. Hagamos todo de forma más colectiva. No hablo ni de rollo comunista, ni de rollo socialista, ni de rollo político. Pensar un poco en el prójimo, ¿vale? Intentemos cuidarnos entre todos, dado que los que están y deberían de cuidarnos no nos cuidan para nada. Así que pensar un poquito en los demás, ¿vale? En los que tenéis en vuestro, lo más cercano a vosotros. No solo la familia también, que a veces no pensáis. Compañeros, resistir. Viva la música, la buena música y sobre todo si es de Pets Mod. Estoy encantado con esta box, creo que se ha notado. Hasta pronto.